Bien, llegamos hasta el Hospital Totoras. Vamos a hablar con el director del hospital, el doctor Leandro Tagliarini, básicamente de toda la problemática instalada de la gripe A, y sabiendo, por supuesto, que como en un montón de lugares, también aquí apareció un caso ya comprobado y controlado por el hospital, un caso que apareció en un centro de salud privado Totoras. Pero bueno, vamos a hablar de todo el tema, de cómo hay que manejarse, de cuáles son las precauciones que debemos tomar como ciudadanos y qué es lo que hace el centro de salud público una vez que se detectan casos. ¿Cómo te va? Gracias por venir nuevamente por aquí y darnos la oportunidad, bueno, de poder expresarnos y comunicarle a la comunidad cómo esta problemática que es bastante, que produce bastante miedo, pero sí, que bueno, que tampoco hay que alarmarse tanto, porque hay cosas para prevenirlo, hay cosas para tratarlo, y como siempre digo, lo principal es la prevención. A pesar de que sí hubo un caso confirmado de gripe A acá en la ciudad, es el único caso confirmado. Se ha realizado una vacunación, el hospital cuenta con la medicación en el caso de que hubiese algún otro caso para realizar el tratamiento, y si no, se pide a la provincia y la provincia enseguida manda los tratamientos. Así que hay que tratar de bajar un poquito los decibeles con respecto a esto, sí tomar las precauciones del caso, sí las normas de prevención tienen que ser bastante estrictas, pero siempre con tranquilidad y tratando de que no se forme una psicosis sobre el tema donde no lo hay, digamos. ¿Mucha gente se vacunó, Leandro, este año? Sí, por lo menos acá se ha vacunado un montón de gente. Eso es una de las cosas que por ahí también quería aclarar, porque, o sea, la vacuna, no según solamente el Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia, sino son normas que vienen desde la Organización Mundial de la Salud también, existen, digamos, grupos etarios en donde se puede realizar la vacunación y en donde no, digamos, que son niños hasta 2 años, embarazadas, puérperas, o sea, después del parto, personal de salud, y entre la franja entre los 2 años y los 65 años es con factores de riesgo. ¿A qué le llamo factores de riesgo? Pacientes que estén inmunodeprimidos, que estén realizando algún tratamiento oncológico, pacientes con alguna patología pulmonar como EPOC, como asma, paciente insuficiente cardíaco con algún trasplante, un recambio valvular. O sea, son pacientes que están dentro de los factores de riesgo, entre los 2 y los 65 años. Los demás grupos, mayores de 65 y los que ya dije, están dentro de la franja etaria en donde hay que vacunarse sí o sí, incluyendo, por supuesto, el personal de salud. Exactamente. De todos los hospitales y los centros de salud, públicos y privados. Exacto, y recalco esto porque la vacunación es fundamental. Es fundamental porque es el primer factor y el más importante de prevención. Después tenemos los otros factores de prevención, o sea, todo lo que tenga que ver con nuestra vida cotidiana. Y cuando digo con la vida cotidiana, parece una cosa simple, pero el lavado de manos es fundamental. Tanto en la casa, cuando uno va a comer a algún lado, como principalmente en los lugares cerrados, las escuelas, principalmente en donde hay mucho contacto y en donde tenemos que tener siempre el agua y jabón, la toallita descartable, el alcohol en gel. Siempre el lavado de manos es una cuestión fundamental para la prevención, porque esto se contagia a través de las gotitas de flujo, o sea, de la saliva, digamos, de cuando una persona estornuda. Entonces, si yo, por ejemplo, me limpio de esta manera, toco esto acá y venís vos y tocas de la misma manera, ya ahí se puede producir un contagio, porque si bien la gripe A hay casos mortales y todo, no es la mayoría de los casos. La gripe más grave, la gripe es menos grave que la influenza, quizás. No quizás, es. El problema es que es mucho más contagiosa. Entonces, hay muchos más casos de gripe A que de una influenza verdaderamente. Por eso, vuelvo a repetir, la prevención a través de la vacuna, del lavado de manos,
del aireamiento de los lugares. Y todo esto es mucho más importante que lo que es principalmente el tratamiento en sí. Exacto. Leandro, y en este caso es de una mujer que se fue a atender a un centro de salud privado de la ciudad de Totoras, y ahí se le diagnostica gripe A, y rápidamente deben comunicárselo al centro de salud pública, porque así funciona el tema. Hay enfermedades como puede ser el hantavirus, como puede ser la leptospirosis, como es en este caso la gripe A, en donde son enfermedades de denuncia obligatoria. Yo siempre digo, no existe en este caso una salud pública, una salud privada. En este caso, como es de denuncia obligatoria, digo denuncia obligatoria, el ministerio tiene que estar al tanto de esto, porque justamente de eso se trata después para ir viendo la posibilidad de contagio y todo esto. Tiene que venir y comunicarse con el hospital, sea de la parte privada o de la parte pública que se atiende acá. Entonces nosotros tenemos los tratamientos para dar, pero cuando se justifica darlo, porque esa es otra de las cosas, no le podemos dar tratamiento a todo el mundo, porque también vas a generar una resistencia, que cuando verdaderamente tengas un caso, después quizás el germen no lo mate, digamos, el antiviral. Entonces, hay que dar el tratamiento, en el hospital hay tratamiento, pero no a todas las personas que tengan, digamos, un cuadro de gripe, digamos, o con diagnóstico de un síndrome febril. Hay que ser bastante cauto en esto y siempre dirigirse a la parte al hospital. Vienen, pregunten todas las dudas que tengan, no hay ningún tipo de problema. ¿Y cuál es el tratamiento a partir de que se detectó el caso? Estamos hablando de una mujer de qué edad. De 60 años aproximadamente. El tratamiento... ¿Cómo se detecta? A ver, ¿cuál es la certeza que se dice, bueno, esto es gripe A? Bien. La certeza se da con una confirmación serológica mediante un hisopado nasofaringio. Entonces se analiza, bueno, se llama el método, se llama un PCR, no solamente para el virus del NH1, sino también para la influenza. Si esto da positivo, hay una confirmación serológica. Ahora, se hace en Totoras, digamos. Sí, se puede hacer en Totoras, se envía a Rosario. Normalmente lo ideal es tomar las muestras y mandarla al CEMAR. El CEMAR es el centro público que está en Rosario, porque como es de denuncia obligatoria, pero también hay laboratorios privados que lo hacen. Ahora bien, ¿le haríamos a todos los pacientes con alguna virosis el hisopado? No es, digamos, lo ideal. ¿Está? Y con respecto al tratamiento, si uno sospecha o tiene una alta sospecha de que puede ser una gripe A, o sea, un paciente con síndrome febril, con cefalea, con una tos seca, a veces puede o no acompañado de dolor de garganta, mucho dolor muscular, y tiene algún foco, alguna persona cerca que haya tenido, o dos o tres que estén con los mismos síntomas, y podemos llegar a pensar, no hay que esperar directamente a hacer el hisopado, sino le damos el tratamiento. Exacto. Y digo esto ¿por qué? Porque la medicación principalmente hace efecto desde el último día que estuviste bien, que empezaste con los síntomas, en 48 horas. Digamos, si pasamos las 48 horas, la eficacia del tratamiento es mucho menor. Porque si vos pasaste las 48 horas y no recibiste el tratamiento, seguramente si te vas curando, te estás curando solo, porque las virosis se curan solo, no solamente se va a curar con el oseltamivir, que es el antiviral. ¿Está? Entonces, si podemos instaurarlo en las primeras 48 horas, a partir del día en donde empezaste con fiebre, con los síntomas, el dolor de cabeza, los dolores musculares, es mejor. Si llegamos después ya lleva 4 días, seguramente te estás curando solo con tus propias defensas. Por eso es importante también, y recalcamos lo de la vacunación en pacientes que son EPO, que son diabéticos, que tienen alguna otra comorbilidad, porque ahí es más factible que la enfermedad sea un poquito más fuerte. ¿Está? De todas formas, en toda la provincia y en todo el país es como que hubo un rebrote bastante más importante que el año pasado, por ejemplo, ¿no? Sí, se han conocido casos, pero en realidad quizás un poquito más que el año pasado, menos que el otro año.
que fue el primer año del boom de esto, que por ahí era un poco más también porque era muy desconocido, la vacunación no había sido tan masiva, por ahí los canales de... La vacunación es efectiva 100%, ¿no? Sí, es efectiva, sí, es efectiva. Y los canales, digamos, de tratamiento tampoco estaban aceitados porque como era algo nuevo estaba más complicado, entonces se había creado esto que yo digo toda una psicosis con respecto a esto, cosa que ahora no pasa y está todo un poquito más, ya está todo programado y todos los canales donde hay que ir y donde se tiene que preguntar y donde se consigue el tratamiento y la vacuna y... De todas formas, Leandro, cuando aparece un caso, tienen que hacer como rodear, ¿no? Hacer un trabajo en derredor de esa persona, de la familia, del barrio, ¿cómo es? En realidad no se hace profilaxis en los pacientes, no es como otra enfermedad, pero no se hace una profilaxis si el paciente no tiene otra comorbilidad bastante importante, a no ser que tenga síntomas. O sea, si el paciente... O sea, si vos convivís con alguien que tiene confirmado la gripe A y empezás con cefalea o fiebre de 38 horas, se le da el tratamiento enseguida. No se le hace ni hisopado ni nada. ¿Por qué? Porque tiene el antecedente de contacto, tal cual. Ahora bien, si vos me decís, vos estás en la calle, no tenés síntomas, no tenés nada, no estuviste en contacto con nadie, y empieza con estos síntomas, consultar al médico, ver si se hace algún laboratorio, algún análisis que lo evalúe y ahí se evaluará si o no se hace el tratamiento. ¿Y en cuánto tiempo se puede dar de alta una persona que tiene gripe, digamos, decir, comprobar, ya no tiene más la enfermedad y no está más en condiciones de contagiar? El tratamiento del antiviral son 5 días. Son 5 días. Ahora, contagiar ya... Después de esos 5 días, no contagia más. Pero principalmente, esos son los pacientes que se le hace tratamiento y que son conocidos, confirmados, digamos. Después también tenés que ver que contagian un poquito antes mientras vienen incubando claro, empieza con los síntomas, digamos. Pero ya te digo, hay que insistir con las medidas de prevención principalmente y el lavado de manos es fundamental. Y la vacunación, por supuesto. Si bien muchos te dicen, y es tarde para vacunarse, que no. Si está en el rango etario, si tenemos los factores de riesgo, lo que sea, hay que vacunarse. ¿Hay vacunas en el hospital? Hay vacunas en el hospital, siempre insistiendo sobre esto, sobre la franja etaria, que se tiene que vacunar. Exacto. Y si es entre 2 y 65 años, con una orden de su médico de cabecera, donde diga, digamos, el diagnóstico, que puede ser una de estas comorbilidades que ya dije, y con eso se lo vacuna. Y si alguien se quiere vacunar igual, se puede, eso es para hacerlo gratuitamente, digamos. Exacto. Y si alguien se quiere vacunar igual dentro de ese rango etario, ¿se comercializa la vacuna? Sí, se comercializa, se consigue en farmacia o en algún centro de vacunación privado. No se está consiguiendo mucho, se consigue más en la parte pública. Pero si alguno se quiere vacunar en forma privada, que no esté en esto de los factores de riesgo, bueno, lo puede hacer, sí, seguro. Bueno, Leandro, por último, repitamos los síntomas que pueden hacer que una persona deba consultar al médico en estos momentos, ¿no? Básicamente en esta que es la etapa más compleja, ¿no?, de este virus. Bueno, eso es otra de las cosas que es importante, porque no todos los síntomas son muy inespecíficos, porque son como cualquier síndrome gripal o como cualquier síndrome febril. Entonces, va a haber mucha gente que tiene, por ejemplo, fiebre más de 38 grados, o dolor o dinofagia, o sea, dolor de garganta, o tos seca, puede estar acompañado de dolor abdominal, náusea, vómitos. Eso son todos síntomas muy inespecíficos de todas las virosis. Por eso, si bien los dolores musculares, la cefalea retroocular, no solamente la gripe A, es más, lo más probable es que sea una virosis de otro tipo, pero bien, comparten ese tipo de sintomatología. Por lo tanto, cuando tengan esto, consulten al médico y el médico discernirá si verdaderamente puede ser una gripe A, le pedirá un análisis, veremos, o si es una virosis común, que son las más frecuentes. ¿Esas personas quedan internadas, suelen quedar internadas en los primeros días o no? No. Depende de la gravedad.
las complicaciones principales de la gripe A, en el caso de que se complique, son respiratorias. Entonces, en el caso de tener alguna complicación respiratoria o mal estado general, o que esté en el domicilio y la fiebre no ceda, todo esto, ahí se interna. Y ahí se hace, bueno, el mismo tratamiento, pero bueno, se hacen pruebas serológicas. Tiene un cuidado más estricto, si necesita oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso solamente si existe una complicación. La mayoría va a estar en la casa, como el caso este, que la persona está bien. Es importante detectarlo a tiempo con el tratamiento. Claro, si es posible, las primeras 48 horas. A veces, si lo podés después, lo podés dar igual. Pero lo conveniente... Consultar 38 dolores musculares, cefalea, consultemos. Una virosis, mejor. Pero si es lo otro, si es una gripe A, se hace el tratamiento. Y la mayoría de las veces no se complica. Y si se complica, se interna. ¿Está? Leandro, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y a su disposición.